¿Qué hace Jesús cuando alguien es sorprendido en pecado? Muy buenos días. Hoy continuamos con nuestra lectura bíblica del Evangelio de Juan. En este libro encontramos las palabras de Jesús, lo que Él hizo y sobre todo el amor que nos tiene. Un amor que se revela en cada acción suya. Podríamos decir que todo lo que Jesús hace está basado en ese amor tan grande e incomparable. No hay quien nos ame como Jesús nos ama. No hay quien te ame como Jesús te ama. No dejes pasar un día más sin conocer esta palabra escrita para que conozcas la verdad. En este capítulo, el capítulo 8 de Juan, vemos un gran ejemplo de lo que es el amor, la compasión y misericordia. Una mujer sorprendida en adulterio es llevada ante Jesús para que Él diga algo al respecto. Vamos a empezar leyendo el capítulo 8 de Juan. A mí me encanta leer la palabra de Dios, se me hace algo maravilloso y sorprendente y no siempre ha sido el caso. No siempre ha sido algo que me gusta hacer o que amo hacer, y también lucho con mi carne para lograr hacerlo. Y es algo que todos debemos de luchar contra nuestra pereza o pensar que es aburrido, pensar que no lo entendemos. Entre más tú lees la palabra de Dios, más te enamoras de la palabra de Dios, más entiendes su palabra. Para eso hago estos videos, para animarte a leer la palabra de Dios. Es muy importante que lo hagas en tu vida cristiana. Es como toda relación. Si tú no pasas tiempo con alguien, ¿cómo vas a conocer a esa persona? ¿Y cómo vas a amar a esa persona o sentir ese cariño, esa relación con ellos? ¿Cómo vas a crear esa conexión con esas personas si no cultivas esas relaciones, si no pasas tiempo con ellos? Así es la palabra de Dios. Si tú sientes que todavía no estás enamorada de la palabra de Dios, si todavía sientes que no la entiendes, no la conoces, empieza a hacerlo de todas maneras. Empieza a leer la palabra de Dios y verás que te vas a enamorar de su palabra, vas a entender su palabra. Solo tienes que comenzar, porque esto fue escrito para que tú lo leas, para que tú lo entiendas. Lucha contra tu carne que te dice que no hay tiempo, que es muy aburrido, que no le entiendes. Lucha contra todo eso y toma tu Biblia y comienza a leerla. Comienza a leerla aquí conmigo ahorita en este momento. Toma tu Biblia y leamos el capítulo 8. Hoy tengo mi té porque sí siento que se me está yendo la voz. No sé si es porque he estado hablando más de lo usual, haciendo estos videos, leyendo más en voz alta. Yo tengo aquí mi té. Dice: la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno.
Ahora vete y no vuelvas a pecar. Validez del testimonio de Jesús. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Yo no soy de este mundo. De nuevo Jesús les dijo: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Los hijos de Abraham. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Los hijos del diablo.
Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Declaración de Jesús acerca de sí mismo. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre. Pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Hay una gran diferencia entre cómo Jesús trata al pecador y cómo Jesús trata con el pecado. El pecado es la causa de la muerte del hombre. El pecado es lo que destruye al ser humano. Por eso Jesús nos advierte y dice, no vuelvas a pecar. También nos dice, si no creen en mí, morirán en sus pecados. Y declara que todo el que peca es esclavo del pecado. Estas palabras las encontramos en este mismo capítulo de Juan. Pero por su amor Jesús nos ofrece salvación, misericordia y gracia. Lo vemos claramente en cómo trató a esta mujer. Pensemos en lo vergonzoso que fue para ella esta situación. Jesús estaba enseñando, estaba en el templo enseñando. Y en el verso 3 leemos, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Así fue como estos hombres trataron a esta mujer, señalándola como pecadora, como merecedora de muerte. Según la ley debía ser apedreada y ellos exigían justicia, pero lo que en realidad querían era poner a prueba a Jesús. Los que han estudiado más a fondo la historia y la cultura de estos tiempos explican que el pecado de adulterio era muy difícil de probar porque es algo que se mantiene en secreto. Era necesario tener testigos, lo cual sugiere que tal vez había espías buscando atrapar a esta mujer
en el acto mismo, con el único propósito de usarla para tenderle una trampa a Jesús. Ellos querían ver cómo Jesús reaccionaría. La acusaría, la dejaría libre, les diría que la apedrearan. Al final del verso 5 leemos la pregunta que le hicieron. ¿Tú qué dices? Con esto querían tener de qué acusarlo, pero Jesús no respondió como ellos esperaban, y lo que hizo revela tanto de su carácter, su sabiduría, su conocimiento, su misericordia, su compasión y su amor. En el verso 6 dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. No sabemos qué escribió, la Biblia no lo dice, pero sí sabemos lo que él dijo. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Luego siguió escribiendo en el suelo y en el verso 9 leemos que dice, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Algunos han especulado que Jesús pudo haber estado escribiendo los 10 mandamientos o quizás los pecados de los hombres que estaban allí. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo que Jesús dijo es suficiente para que todos reconocieran su propia condición de pecado. A veces pedimos justicia para los pecados de otros, pero si esta misma justicia se aplica a nosotros, también seríamos condenados. Al final solo quedaron Jesús y la mujer. Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno, le dijo Jesús. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús no vino a condenar. Esto ya lo leíamos en Juan 3. El capítulo 3 en el verso 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aún hay tiempo para creer en el único que puede libertarnos y darnos vida. Jesús no ignoró el pecado de esta mujer. Le hizo saber que lo que hizo estaba mal, pero no la condenó. Le mostró gracia. Y aunque no se nos dice cuál fue la reacción de ella, podemos imaginar cómo se sintió al ser rescatada de la condenación. Así también Jesús nos rescata a nosotros cuando nuestro propio pecado nos condena a muerte. Él nos ofrece perdón. Así como hizo reflexionar a esos hombres sobre su propio pecado, también nos llama hoy a examinarnos y a creer en Él. Porque como dice el verso 24, porque les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Jesús no solo mostró su amor y misericordia hacia esta mujer, sino también hacia los que lo escuchaban. Les estaba revelando quién Él era. Yo soy la luz del mundo. Yo soy de allá arriba. Antes de que Abraham naciera, yo soy. La oportunidad para creer en Jesús la tenemos todos. Pero todo depende de nuestra condición del corazón. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Y qué es lo que realmente buscamos? ¿Si buscamos lo de Dios o si vivimos en la mentira? En el verso 46 dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El 47. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Estas palabras nos llevan a examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos escuchando lo que Dios dice? ¿Estamos creyendo la verdad o seguimos aferrados a lo que nos aleja de Él?
Jesús sigue siendo el mismo hoy, lleno de verdad, compasión y misericordia. Su invitación sigue abierta. Cree en Él y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre.